Bien, saludos con todos los estudiantes de segundo de bachillerato de la materia de biología. Vamos a trabajar esta clase virtual para que podamos seguir avanzando. Eh, Ante todo quiero pedirles por favor que ubiquemos nuestro módulo de biología en las páginas 66, ¿sí? Para poder trabajar este tema, ¿sí? El tema que nos corresponde ver ahora es alimentación y requerimientos energéticos. Eh, Bien, vamos a empezar viendo un video y para poder entender el tema de los requerimientos energéticos. Pero antes vale hacer, ¿no es cierto?, una introducción al tema, ¿sí? Eh, Bien, ¿qué es alimentarse o qué es la alimentación? La alimentación es una función de los seres vivos, ¿sí? Consiste en la ingestión de alimentos con el fin de obtener energía y nutrientes que permitan al ser vivo desarrollarse. El tipo de alimentación tiene que ser equilibrado y apropiado para cada especie y para cada ser vivo. En el caso de los humanos, eh, una adecuada nutrición se determina tomando en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo edad, altura, actividad física, género, localización geográfica incluso, y hasta el clima del lugar, entre otros. Por ejemplo, eh, la necesidad energética de personas ecuatorianas eh, o que están dentro de los 3 y 18 años, eh, debería ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es una persona, eh, un estudiante, eh, entre 10.000 kilocalorías, ¿sí?, en mujeres y 12.000 kilocalorías en hombres, ¿sí? Bien, vamos a avanzar en la vista de las presentaciones que les hemos preparado para ustedes, ¿sí? Bien, ¿qué son los alimentos? Vamos a definir qué son los alimentos, ¿sí? Los alimentos corresponden a la diversidad de sustancias, ¿cierto?, que contienen nutrientes necesarios para proporcionar energía a un ser vivo, ¿sí? Y esta energía es la que permite mantener las funciones vitales que tiene que desarrollar un ser vivo, ¿sí? Eh, bueno, los alimentos tienen diferente color, olor, sabor, textura, valor nutricional, dependiendo del grupo o categoría en el que se clasifiquen estos alimentos, ¿sí? Bien, nosotros como seres humanos, ¿sí? Tenemos algunos tipos de alimentos, ¿no es cierto? Unos que pueden ser de procedencia natural y otros también que pueden ser de procedencia industrial, quiere decir los alimentos procesados, ¿sí? Bien, entonces los alimentos podemos decir que se clasifican según varios criterios. Eh, Sin embargo, la clasificación que más se acepta o la que más se trabaja es la clasificación según sus características nutritivas, ¿sí? Y estas características nutritivas determinan también la función de los alimentos en nuestro organismo.
Dentro de esta categorización distinguimos 7 grupos que deben ser considerados en la dieta diaria, ¿no es cierto? Tenemos el grupo de lácteos y derivados, ¿sí? También tenemos el grupo de carnes, también tenemos el grupo de legumbres, también tenemos el grupo de harinas o grasas, también el grupo de frutas, ¿sí? También constan, ¿no es cierto?, el grupo de fósforo, ¿sí? Como pueden ser pescado, ¿sí? En fin. Y, ¿no es cierto?, estos grupos de alimentos permiten, por supuesto, hacer un aporte o una clasificación de los nutrientes o de las porciones que deben incluir la dieta de cada ser humano, ¿sí? Bien, definiremos asimismo qué es la dieta, pero antes vale explicar, ¿no es cierto?, la clasificación de los grupos alimenticios, ¿sí? Y explicar cada uno de estos grupos alimenticios. Entonces, eh, empezaremos haciendo la explicación, ¿no es cierto?, de el primer grupo de los alimentos, ¿sí?, que corresponde a leche y derivados, ¿sí? Entonces, vamos a explicar, ¿sí? Bien, primer grupo consta leche y derivados. La función de este grupo de alimentos de leche y derivados, o sea, me refiero a leche, yogur, queso, mantequilla, ¿sí?, que en su mayoría son productos procesados, tienen una función plástica, ¿sí? Primero, participan en la formación y mantenimiento de las distintas estructuras del organismo. Son alimentos proteicos y su poder energético depende de la grasa que acompañe a las proteínas, ¿sí? Bien, vamos al grupo número 2, que se refiere eh, a las carnes, pescados y huevos, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí el gráfico en donde están carne, pescados y huevos, ¿sí? Eh, bien, tienen también una función plástica, ¿sí? Son alimentos que incorporan proteínas de alto poder biológico, también incorporan hierro, vitaminas del grupo B. Son igual de necesarias las proteínas de la carne como las de pescado, ¿sí? Aunque el pescado se considere más saludable por su contenido en grasas omega 3, ¿sí? Los huevos también son ricos en nutrientes esenciales, ¿sí? Ven, vamos al grupo número 3, patatas, papas, ¿sí?, legumbres, frutos secos, ¿sí? eh, tienen una función plástica y energética. Energética en el sentido de que aportan energía gracias al contenido en hidratos de carbono, ¿sí? En cuanto a las legumbres, aportan proteínas de origen vegetal de alto contenido biológico y además fibra, muy importante. Y los frutos secos aportan ácidos grasos, monoinsaturados, poliinsaturados y vitaminas del grupo B. Sí, entre los grupos secos, por ejemplo, podemos encontrar nuez, pasas, sí,
podemos encontrar esos en frutos secos, entre otros, ¿sí? El grupo número 4 hace referencia a verduras y hortalizas. Bien, tienen una función reguladora, ¿sí? Las hortalizas son cualquier planta herbácea, hortícola, que se puede utilizar como alimento, ya sea crudo o cocinado, y las verduras son hortalizas en las que parte comestible está constituida por órganos verdes, hojas, tallos, inflorescencia, es la característica propia de estas plantas, por eso llamamos verduras, ¿sí? Y aportan grandes cantidades de vitaminas, minerales y oligoelementos, fibra, especialmente soluble, ¿sí? Además de un alto porcentaje de agua y pocas calorías, de su baja proporción en hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿sí? Bien, en el grupo 5 constan las frutas, ¿sí? Tienen una función reguladora. Su importancia en la dieta es similar a la del grupo 4, ¿sí? Verduras, hortalizas. Además son ricas en azúcares también las frutas, ¿sí? Del tipo de la sacarosa, fructosa, glucosa, pero con un aporte calórico bajo, es decir, es un azúcar no tan dañina como la azúcar procesada, ¿sí? Este azúcar es natural, por eso es más recomendable consumir este azúcar. Bien, en el grupo 6 están los cereales, también derivados, también están azúcar y dulces, ¿sí? Estos tienen una función energética, aportan calorías de sus carbohidratos. Los de cereales más densos y nutritivos que otras fuentes de hidratos de carbono, ¿ya? Es decir, estos carbohidratos, sí, diríamos que son los más densos. Algo importante también es que la aportación que cumplen o que tienen estos cereales y derivados de azúcar y dulces es la aportación de vitaminas del grupo B, ¿sí? Y finalmente tenemos el grupo número 7 que son grasas y mantequilla, ¿sí? Tienen una función energética. El aporte calórico debe proceder tanto de este grupo como del anterior que mencionamos por la diferencia de elementos que tiene cada uno. Este grupo es rico en vitaminas liposolubles, ¿sí? Es decir, que son grasas o alimentos que son solubles en el mismo cuerpo, ¿sí? Bien, eso en cuanto a los grupos que engloban a los alimentos, ¿sí? De esa forma se clasifican los alimentos. Sí, ahí podemos ver también la rueda de alimentos que se ha considerado para esta clase. Sí, bien. Ahora vamos al siguiente apartado de esta clase para poder entender. ¿Sí? Vamos a ver ahora eh, qué es la dieta. ¿Sí? Bien, la dieta es el conjunto de alimentos que consumimos en un periodo determinado, ¿sí? Mientras que hábitos alimenticios corresponden a la cantidad y tipo de alimentos consumidos y además también los horarios en los que nos alimentamos, ¿sí? A ver, en general, una dieta adecuada debería ser sana, es decir, que satisface necesidades nutricionales, equilibrada,
porque cubre necesidades energéticas, reguladoras y estructurales del organismo sin que haya exceso o déficit de ningún nutriente, ¿sí? Y variada porque es necesario el consumo alternado de todos los alimentos de un mismo grupo, ¿sí? Y aquí radica el problema porque no todos tenemos buenos hábitos alimenticios y no todos manejamos también una dieta equilibrada. ¿Sí? Para que una dieta sea adecuada, debemos comer una cantidad diaria recomendada de cada grupo de alimentos en raciones, es decir, deberíamos comer grasa, deberíamos comer azúcar o dulces, deberíamos comer proteínas, deberíamos comer o consumir también leche, pero también verduras, también frutas, ¿sí? Para que sea adecuada la dieta diaria, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer esto en porciones adecuadas, ¿sí? Para que no haya conflicto alguno. Bien, ahora, ¿qué cantidad de alimentos debería consumir una persona diariamente? Y, bien, la cantidad de alimentos que una persona debería consumir diariamente depende de varios factores. Primero, constitución, es decir, la textura que tiene el cuerpo, actividad física, edad, género también incluso, ¿sí? Y vamos a explicar por qué, ¿sí? A ver, si una persona adulta sin requerimientos especiales o sin requerimientos energéticos especiales necesita entre 3 y 5 raciones adecuadas distribuidas durante todo el día, ¿sí? La proporción de las raciones en la dieta diaria se puede representar gráficamente en la pirámide alimenticia, ¿sí? En donde los alimentos que menos deberíamos consumir son dulces, comidas procesadas, ¿sí? Y mantequilla. O sea, ese debería ser el último recurso o es lo que menos debemos consumir, lo que se debe comer poquito, ¿sí? Ya. Y entonces vamos a ver eh, el consumo, ¿no es cierto?, de cada una de estas raciones de los alimentos, ¿sí? Bien, los eh, dulces se deben evitar en mayor medida y los alimentos procesados, ¿sí? Refiérase pasteles, refiérase postres, refiérase alimentos procesados, galletas, ¿sí? Bien, también eh, aquí se engloban las bebidas fermentadas, cerveza, vino, ¿sí? Aun cuando algún médico pueda recomendar, no es necesario consumir todos los días. Más bien debe ser un consumo opcional, moderado y responsable en adultos. ¿Sí? Eh, También debe ser un consumo opcional, ocasional, moderado. El tema de las carnes rojas, hablemos carne de cerdo, carne de chancho, embutidos, ¿sí? Pero alternar, ¿sí? Alternar. Es decir, quizá una vez por semana, ¿sí? Bien, lo que se debe consumir de dos a tres porciones, ¿sí? Al día debe ser la leche y sus derivados, queso, por ejemplo. ¿Sí? También asimismo debe ser un consumo variado la carne blanca, es decir, la carne de pescado, la carne de pollo, ¿sí? Huevos. Debe ser un consumo
un consumo variado, ¿sí? Podría ser, de pronto, 1 a 3 veces al día, ¿sí? Eh, Bien, lo que no debe salir de nuestra dieta son las frutas, ¿sí? Y estas deben reemplazar el uso del azúcar. Estas deben aportarnos la energía suficiente que nos provee el azúcar, ¿sí? Siendo un azúcar natural, no procesada, ¿sí? También deberían estar las verduras, ¿sí? Verduras, ¿sí? Eh, y frutas también deberían estar como 5 raciones cada día, ¿sí? 5 raciones cada día. Bien, y alimentos como por ejemplo el pan, como fideo, papas, ¿sí? Arroz, eh, debería consumirse según eh, la actividad física o el grado de actividad física que uno tenga, ¿sí? No es recomendable si es sedentario, por ejemplo, consumir pan todos los días, arroz todos los días, papas todos los días. Más bien es eh, necesario que se haga una primero evaluación del grado de actividad física y a partir de ahí se defina qué cantidad de alimentos de carbohidratos consumir, ¿sí? E incluso hacer una mezcla adecuada. Por ejemplo, si come fideo, ya no consumir arroz. Si consume papas, ya no consumir fideo, ¿sí? Si consume arroz, ya no consumir papas. Si come pan, ya no consumir fideo, ¿sí? Sin embargo, esta es una costumbre que no está muy arraigada en la sociedad cuencana, al menos. Sí, todos los días se consume arroz, a veces se mezcla hasta con papas, todos los días es café con pan, sí. Sin embargo, es necesario hacer un cambio en cuanto a la ingesta de carbohidratos, ¿sí? No nos olvidemos que los carbohidratos son los que aportan grandes cantidades de energía, ¿sí? Y esa energía que proveen los glúcidos y los lípidos, es decir, el azúcar y la grasa, los azúcares y las grasas, eh, deben ser consumidos por la actividad física. Y lo recomendable es de 30 a 60 minutos diarios, ¿sí? 30 a 60 minutos diarios de actividad física, ¿sí? Recuerde que esa actividad física es la que consume la energía que usted adquiere y debe ser continua, siempre, constantemente, ¿sí? Para evitar problemas de la salud, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la ingesta de alimentos, ¿sí? Alimentación y requerimientos energéticos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver un siguiente tema que es los trastornos alimenticios, ¿sí? Estos trastornos alimenticios, primero que se dan solamente en el ser humano, ¿sí? Eh, Vamos a analizar algunos de ellos, pero antes es necesario hacer, ¿no es cierto?, una introducción, ¿sí? Eh, Bien, en la actualidad hay 4 trastornos alimenticios que están identificados, ¿sí? Sin embargo, vale hacer una introducción a esto, ¿no es cierto? La causa fundamental de sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio alimenticio, ¿sí? O sea, la sobresaturación de calorías, ¿sí?
Y es así que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, ha pronosticado, ¿sí?, que dentro de pocos años, ¿sí?, gran porcentaje de la población va a sufrir de este problema, ¿sí? Y por eso plantea que es necesario introducir políticas y medidas encaminadas a frenar este fenómeno de salud y además a implementar dietas sanas y actividad física en la población, ¿sí? Y en, entre estas estrategias, ¿sí?, que se deben implementar a nivel mundial, regional y local, eh, desde todos los niveles de gobierno, para que puedan, ¿no es cierto?, hacer que se mejore la alimentación, los hábitos de alimentación, la actividad física en la población, ¿sí? Es una medida necesaria, urgente, ¿sí? Y el Estado ecuatoriano, por ejemplo, determinó años atrás el incremento de horas semanales de actividad física en las escuelas, ¿sí?, con el fin de ayudar a erradicar estas enfermedades, ¿sí? Y además fomentar también el deporte en los niños, ¿sí?, en los estudiantes, ¿sí? Bien, veamos entonces qué son los trastornos alimenticios. Bien, los trastornos alimenticios se presentan cuando una persona, ¿sí?, no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de vida y otros parámetros. Es decir, tiene una dieta desequilibrada, ¿sí?, que conlleva tener problemas de salud, ¿sí? Problemas de salud. Bien, ¿dónde se originan estos trastornos de alimentación? Pueden ser por desorden alimenticio, ¿sí?, es decir, falta o exceso de cierto alimento. También, ¿sí?, pueden ocasionarse por influencia de la sociedad, es decir, sociedad que incita al consumo, sociedad que incita a mantener un cuerpo bonito, sociedad, ¿no es cierto?, que incita a eh, malos hábitos alimenticios. Las personas de nuestro alrededor, redes sociales, medios de comunicación, crean tendencias que se derivan en trastornos alimenticios debido a conflictos de autoestima. Por ello es necesario empezar a valorar el cuerpo tal y como es, ¿sí? Bien, los trastornos alimenticios eh, no es que sean definitivos, más bien tienen su tratamiento, ¿sí? Es necesario más bien tomar medidas a tiempo, ¿sí?, para poder paliarlos, ¿sí?, para poder enfrentarlos. Bien, vamos a ir describiendo cada uno de estos trastornos, ¿sí? Empezaremos por la obesidad, ¿sí? A ver, la obesidad se define como acumulación excesiva de grasa en el cuerpo de forma lenta y gradual, ¿sí?, generada por el consumo excesivo de alimentos grasos y dulces que aportan una cantidad de caloría mayor a las que el cuerpo necesita o consume en sus actividades diarias. ¿Sí? A ver, ¿y cómo se identifica una persona con obesidad? ¿Sí? A ver, primero, una persona es obesa si presenta un peso superior al peso medio. ¿Sí? Ahora, la esperanza de vida disminuye, ¿sí? Aparecen enfermedades como diabetes, artrosis, hipertensión arterial, ¿sí?, algunos tipos de cáncer incluso,
y otras enfermedades. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el tratamiento? ¿Sí? Constantemente eh, la grasa, ¿sí? O el tejido graso eh, debe ser contraído hasta llegar al peso ideal. ¿Sí? Es decir, eliminar esta grasa. ¿Sí? Para ello es necesaria una dieta equilibrada, ¿sí? Que no aporte demasiadas calorías y además necesario también realizar ejercicio. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a la obesidad. Ahora, vamos con el lado contrario de la obesidad, que en cambio es la desnutrición. ¿Sí? A ver, la desnutrición es deficiencia nutricional a causa de dieta baja en proteínas y nutrientes energéticos que podría generar una alta pérdida de peso. Podría darse también por escasez de alimentos. Hay lugares o zonas en donde el alimento escasea. ¿Sí? No todos tienen acceso a los mismos alimentos o a la misma cantidad de elementos. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la desnutrición en la población infantil? Desarrollo físico-psíquico, ¿sí? Deterioro, ¿sí? Pérdida exagerada de peso, ¿sí? Hinchazón abdominal, es decir, que tenga una barriga grande no quiere decir que esté bien nutrido, está desnutrido más bien, ¿sí? Tendencia a infecciones e incluso en ocasiones más graves la muerte, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características generales de esta desnutrición? Pérdida de peso, diarrea, hipertensión arterial, ¿sí? Atrofia glandular de glándulas digestivas, deficiencia en el sistema inmunológico, es decir, es muy vulnerable a las infecciones, tiende a contraer infecciones constantemente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? Administrar alimentos paulatinamente, es decir, ir mejorando la dieta cada día hasta que se llegue a la ingesta de raciones adecuadas para superar la desnutrición y además consumir también antibióticos si fuera necesario, ¿sí? Si fuera necesario. Bien. Y eh, vamos a ver el siguiente trastorno que hace referencia a la anorexia. ¿Sí? Bien, la anorexia es un trastorno psíquico, ¿sí? Caracterizado por la obsesión en adelgazar, ¿sí? Afecta más a mujeres y a población de 10 a 30 años porque es el segmento de la población que no está conforme con su cuerpo. Se sienten, o en este grupo de gente, las personas se sienten insatisfechas con su aspecto físico, ¿sí? Se alimentan mal o pierden ganas de comer, ¿sí? Aunque adelgacen mucho y tengan enfermedades por la pérdida de peso, no reconocen, ¿sí? No reconocen que están enfermos y distorsionan la realidad viéndose obesos. Es decir, hay gente que se siente obeso y no hay quien le pueda cambiar de actitud, ¿sí? A ver, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias de esta anorexia? ¿Sí? Se altera la mayoría de sistemas y órganos del cuerpo, al igual que el metabolismo, y algo grave es que el sistema digestivo se deteriora, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento?
resolver los conflictos psicológicos y recuperar progresivamente el peso. Es decir, quitarse de la cabeza la idea de que está obeso aún estando flaco, ¿sí? Y más bien empezar a recuperar el peso de manera paulatina, ¿sí? Bien, y el último trastorno alimenticio es la bulimia, ¿sí? Igual es un trastorno psíquico, en donde en ocasiones las personas sienten ansiedad por comer y a la vez tienen miedo de engordar, ¿sí? Las personas ingieren grandes cantidades de comida y después se provocan vómito crónicamente. Se hace un hábito vomitar constantemente. ¿Cuáles son las consecuencias de la bulimia? ¿Sí? Lesión del sistema digestivo, debilitamiento de la función de los órganos, se altera la función, se deshidrata además y empieza a afectarse los dientes, ya que el vómito es ácido, ¿sí? Y tiende a dañar la dentadura, ¿sí? Y se vuelve crónico, incluso dañando también el sistema digestivo, ¿sí? Tiene que producir más bilis. ¿Mm? Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? ¿Sí? Recibir ayuda psicológica y alimentación saludable. Bien. Ahora, frente a estos trastornos, ¿cuál es el segmento de la población más propenso? ¿Sí? Los niños, adolescentes, pero también hay algunos adultos vulnerables. ¿Sí? En Ecuador se reveló que uno de cada cuatro niños, según el INE, uno de cada cuatro niños padecen desnutrición crónica y esto se evidencia más en las niñas. Y este patrón se mantiene en niños de hasta 11 años. Para sobrepeso y obesidad, los adultos son la población que más presentan este trastorno, es alrededor del 63%, es altísimo, ¿sí? Y el Estado ecuatoriano y el Ministerio de Salud Pública han implementado campañas en donde la ciudadanía recibe información adecuada, veraz, clara y completa sobre productos que consumen y además de proteger también la publicidad engañosa o abusiva que puede influir en el aumento de problemas de trastornos alimenticios, sobre todo en obesidad, sí, porque se puede crear eh, campañas publicitarias falsas, es decir, no revelar cuál es la cantidad exacta de azúcar que tiene un producto, ¿sí? Además que se ha vuelto una tradición consumir refrescos azucarados. Se debe evitar en la medida de lo posible, ¿sí? Bien, vamos a concluir este encuentro, ¿sí? Con ustedes observando un video sobre la dieta, ¿sí? Y ustedes van a darse cuenta que hay gente que no sabe ni siquiera el significado de la palabra dieta, ¿sí? Al final de la presentación hemos dejado unas tareas para que ustedes puedan realizar, ¿sí? Esperamos que conforme vayan viendo el video, ¿sí? Puedan también ir planteando algunas preguntas, ¿sí? Y además, también realicen las actividades que están establecidas al final de esta presentación. Sí, bien, vamos con el video. Sí, por favor, sí, observamos.
Bien, ese ha sido el video. Sí, y vamos a pasar a la parte final, sí, de nuestra presentación para ver las actividades que tenemos que realizar. Si bien, primero les sugerimos leer los temas en el módulo y luego ya saben desarrollar las prácticas del módulo. Pero además van a hacer dos actividades extra. ¿Sí? Primero, elaborar un collage en una cartulina 4 sobre los trastornos alimenticios. ¿Sí? Imágenes que se relacionen con estos 4 trastornos alimenticios que acabamos de ver. ¿Sí? Y aparte, ¿sí? Van a investigar y definir conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Un párrafo por cada término. ¿Sí? Estos términos son importantes porque recuerden que la población mundial cada vez incrementa y el sector agrícola cada vez se disminuye. Y por eso es necesario informarnos, enterarnos de qué se trata la soberanía alimentaria eh, y la seguridad alimentaria y cómo podemos aportar nosotros para hacer que estos conceptos se tornen una realidad, ¿sí? Que se vuelvan un hábito o un modo de vida para nosotros, mantener soberanía alimentaria, mantener seguridad alimentaria, ¿sí? Bien, eso ha sido todo con ustedes, compañeros de segundo de bachillerato. Esperamos volvernos a ver muy pronto para seguir trabajando con estas actividades. Saludos a todos.